poblador muerto y 15 heridos habría dejado el enfrentamiento entre la policía y pobladores de Cotabambas, en Apurímac, que mantiene una paralización de 4 días contra el proyecto minero Las Bambas. Según el congresista Antonio Medina, pobladores de la zona acusan a la empresa minera MMG de cambiar el estudio de impacto ambiental. El expresidente Alan García sostuvo hoy que el país ha perdido la confianza en la pareja presidencial, aunque aclaró que sí cree en las instituciones como el Poder Ejecutivo, representada por Pedro Cateriano. Fue tras la reunión que sostuvo con él esta mañana, en la que también se mostró a favor del patrullaje militar de las calles para apoyar a la policía en la lucha contra la delincuencia. Yehude Simón, congresista y presidente del Partido Humanista, negó hoy cualquier posibilidad de que su agrupación podría acoger en sus filas al ex cabecilla del MRTA, Peter Cárdenas Chulte, quien en una entrevista manifestó su deseo de apoyar una candidatura de izquierda. El número 2 de los emertistas dijo además que esa agrupación terrorista fue un fracaso, que la lucha armada no conduce a ninguna parte. Alan García sostuvo hoy que el Poder Judicial será quien defina la situación de Facundo Chinguel en el caso narcoindultos. Fue al ser consultado si seguía considerándolo como un hombre próbo tras la publicación en Cuarto Poder de un video en el que se muestra cómo operaba el entonces presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Y ya sabe que siempre puede mantenerse bien informado a través de nuestra página web www.canaln.p. Muy bien, Vero, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, el congresista Javier Velázquez Quesquén de el Partido Aprista, de la bancada de Concertación Parlamentaria, y el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular. Congresistas, ambos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Nosotros tenemos como información que lamentablemente ha fallecido un poblador y hay hasta el momento 15 personas heridas en este enfrentamiento entre policía y pobladores de Cotabambas. Pero hace unos momentos el presidente de la República, que ha regresado recién de viaje y ha sido consultado sobre el tema, ha dicho que se trataría de 2 personas, que esa es la información que él tiene. Bueno, entendemos que es de primera mano porque la ministra de Energía y Minas también ha anunciado, está en una reunión aquí en Lima, en la PCM, con diferentes autoridades de esa zona. Y él ha dicho que son 2 personas las que habrían perdido la vida durante estos enfrentamientos. Así que, bueno, esperamos la confirmación. En todo caso, ha sido el jefe del Estado quien ha dado estos detalles. Pero nuevamente el tema del estudio de impacto ambiental y parece ya un recurrente de este gobierno y relacionado a los temas mineros, aunque el presidente ha dicho que se trata el proyecto minero más grande del país y el segundo probablemente del mundo, dicen acá nuestros invitados. Así es. No se necesita ser pitonizo para saber que lo que continuaba de toda esta asonada antiminera iba a ser impedir el desarrollo de las Bambas, a sabiendas que las Bambas comenzaría su producción en el primer trimestre del 2016. No solamente la campaña electoral que hizo el presidente Humala, que fue tremendamente antiminera, sino luego el desgobierno que se ha generado con relación a la inversión minera, que lo único que ha hecho es paralizarla o espantarla. Ahí tenemos el caso Conga. De Conga siguió el tema Espinar. Luego de Espinar hemos tenido Tía María, ¿no sé? Todos estos grupos antimineros, y ahora tenemos Las Bambas. Estaba clarísimo cómo han ido triangulando. Cusco, Puno, que es la parte del Cerro Santana, que se paralizó también, donde hay 62 millones de onzas de plata enterradas. Tía María y ahora Apurímac. Ahí han producido este cerco antiminero ante la inacción del gobierno. Se señala que no ha habido el diálogo que se había solicitado, pero realmente esas son excusas porque vemos que toda esta corriente antiminera ha paralizado pues al país, y ha paralizado porque no se ha tomado ninguna acción, ni siquiera en poder conversar con la gente de las zonas involucradas. Bueno, quiero decir lo siguiente, este lamentable hecho que ha sucedido tiene que ver mucho con la negligencia y a la desconfianza que tiene el gobierno en estos proyectos.
quiero sí hacer una distinción de este incidente. Acá tengo entendido que el pueblo de Apurímac, especialmente donde está la zona de influencia del proyecto, estaba pidiendo diálogo, una mesa de diálogo. Entonces, ¿qué pasa? Anuncian una paralización el 26, ¿por qué? Esta mina la iba a operar Extrata. El año 2010, el gobierno del presidente García pasó su estudio de impacto ambiental, en 2011 se le autorizó que entre en funcionamiento. Luego, Extrata vende esta operación, se la vende a una minera china. Australiana, y ellos modifican 3 aspectos del estudio de impacto ambiental. O sea, y ahora plantean que no van a hacer que quieren cambiar, mineroducto, ¿no? Y que iban a hacer la planta de molibdeno, la iban a hacer, ahora ya no la van a hacer. Entonces son cambios sustanciales. ¿Qué hace el Ministerio de Energía? Lejos de dialogar con la gente de la zona, les dice que el decreto supremo 025 establece que estas son modificaciones que las permite la norma, cuando lo que han debido es socializar estas nuevas modificaciones que los pobladores consideran que son modificaciones sustanciales. Pero lo más grave es que están pidiendo una mesa de diálogo, y lejos de pedir una mesa de diálogo, anuncian su paro el viernes, disponen que vayan 1.500 miembros de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que ese procedimiento es el que está fracasando. Le pedimos una breve interrupción, congresista, porque tenemos al gobernador de Apurímac, Wilber Venegas, en la línea telefónica para saber qué es lo último, cuántos fallecidos hay, son miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía, quiénes son las personas que han fallecido, es este el número correcto, es una persona, 2 personas. Gobernador, buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches. Es muy lamentable la situación que se está suscitando en la zona de Cotabambas. Como usted lo ha manifestado, tenemos el sensible fallecimiento de 2 ciudadanos. 2, ¿lo confirma usted? Son 2 personas. Sí, dos ciudadanos, de acuerdo al reporte de la Dirección Regional de Salud, que ha declarado en situación de alerta roja desde la mañana por los sucesos que se han estado viviendo en la zona de Las Bambas. ¿Producto de qué han sido estos fallecimientos? Bueno, tenemos ahí, son dos disparos de herida de bala por el tórax, la entrada y salida del lado izquierdo, y lo cual es muy lamentable, ¿no? Y aparte que también lleva mucha preocupación porque la policía, según manifiesta el Ministerio del Interior, no utiliza balas, sino perdigones y bombas lacrimógenas. Gobernador, ¿estas personas son manifestantes, son civiles ambas o hay un policía entre los fallecidos? No, son 2 civiles fallecidos y casi una docena de heridos. 4 de ellos están siendo evacuados hacia la ciudad del Cusco en este momento, que es el hospital de referencia. Y tenemos entendido extraoficialmente que también hay 4 policías heridos. ¿Alguno de consideración? Bueno, 4 civiles heridos de consideración que están siendo evacuados actualmente al Cusco. Lo lamentable es que también una de las ambulancias ha recibido un disparo de bala en el momento que se desplazaba hacia el Cusco. ¿La ambulancia? O sea, la ambulancia fue disparada. Ok, pero entonces que los pobladores están ya actuando sin control porque están justo llevando a los heridos. Bueno, sí, lamentamos muchísimo que se haya dado esta situación extrema. Parece que en algún momento la población enardecida ha podido perder el control de los dirigentes, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, estamos aquí justo, si nos permite, estamos aquí debatiendo cuál es el punto por el que se han dado estos conflictos, pero sabemos que ya desde inicios de año se sabía que esto se veía venir. No sé qué información nos puede dar usted. Sí, nosotros hemos estado en la zona hace 2 meses y nos hemos reunido con el Frente de Defensa Ambiental. Y ellos tenían cuestionamientos y muchas preocupación con relación a la modificación y ampliaciones que ellos consideran radicales al estudio de impacto ambiental. Esta solicitud y la preocupación que nos hizo llegar el Frente de Defensa, nosotros lo hemos canalizado al Ministerio de Energía y Minas en el mes de julio, lo cual fue respondido punto a punto por el Ministerio de Energía y Minas y hicimos la entrega el 9 de septiembre al secretario general del Frente de Defensa de Cotabambas de las explicaciones que hizo el Ministerio de Energía y Minas en relación al cuestionamiento de la modificación del estudio de impacto ambiental.
Lo que últimamente ha ocurrido es que en esta última semana el Frente de Defensa ha sacado una plataforma en la que manifiesta, entre otros puntos, solicita desconocer las modificaciones de este estudio de impacto ambiental por carecer de sustento legal y social, pide la demolición y retiro inmediato de la planta de molibdeno y la planta de filtros, pide la renuncia y retiro inmediato de los funcionarios del proyecto a Las Bambas, pide el cierre definitivo de 13 emisoras radiales y entre otras demandas, pero también demandas sociales y ambientales como por ejemplo la defensa y soberanía nacional de los recursos naturales y por la solución a los conflictos ambientales y el cumplimiento de la ley de consulta previa, la no discriminación a los pueblos andinos. Y en la última parte, en el pronunciamiento pone, de caso de no ser atendidos, ya la frase conocida, Las Bambas no va, lo cual definitivamente es un cambio radical en las solicitudes que inicialmente ellos plantearon. Y esto nos llena de mucha preocupación porque nosotros consideramos de que los problemas que hay en Apurímac nos compete directamente a los apurimeños. Y como manifiesta algunas autoridades, porque acá también está acompañando en estas gestiones en Lima el alcalde provincial de Cotabambas, y hemos estado en Arequipa junto con el alcalde provincial de Grau, que nosotros tenemos mucho interés en que, cuidando el medio ambiente, se puedan desarrollar también la actividad minera en la zona. Y esta es una nueva plataforma que recién se ha acuñado en esta última semana con el eslogan de que Las Bambas no va. Sí. Gobernador, ¿cómo afectaría esto a su región? Usted, me imagino que podría contar con grandes beneficios económicos con el canon de este proyecto tan importante. Bueno, definitivamente cortaría toda esta posibilidad de desarrollo. Actualmente el Ministerio de Educación ha recibido la propuesta de hacer una iniciativa privada, un colegio de alto rendimiento, casi por 70 millones, y también en Proinversión hay la propuesta para asfaltar 1.040 kilómetros de carreteras regionales, pensando en los recursos provenientes futuros del canon. Y nosotros también tenemos los proyectos de hacer la carretera asfaltada de Santa Rosa, Antabamba, como de Abancaya, Chuquibambilla, Cotabambas. Todos estos proyectos, como el afianzamiento hídrico que esperamos del 70% de la población agrícola de Apurímac, se vería truncado, porque ¿con qué recursos financiaríamos todos estos proyectos que Apurímac necesita si es que Las Bambas no van? ¿De cuánto dinero estamos hablando en todos estos proyectos que nos ha adelantado, incluyendo estos proyectos agrícolas? Bueno, en el tema del colegio del COAR es una inversión casi de 70 millones, que se va a utilizar recursos del Ministerio de Educación. 1.600 millones sería asfaltar todos los 1.040 kilómetros de todas las vías departamentales de la región, porque actualmente tenemos carreteras de trocha. Aproximadamente casi 300 millones representaría asfaltar Santa Rosa, Antabamba, que uniría esta carretera de trocha a la provincia de Antabamba con la carretera interoceánica. Entonces, lamentablemente necesitamos unos 1.000 millones para poder hacer el afianzamiento hídrico. En Apurímac tenemos ingente cantidad de recursos hídricos, pero que por falta de represas, reservorios y canales de riego tecnificados, se desperdicia esta agua que podría ser muy bien utilizado en el sector agrario. Gobernador, ¿qué ha pasado? O sea, usted nos está diciendo que en julio se absolvió todas las observaciones, todos los reclamos de los pobladores en la zona, el Ejecutivo respondió y que recién se han radicalizado estos pedidos. ¿Por qué? ¿Hay alguien o algunas personas que estén detrás de este cambio radical o qué ocurrió? Nosotros nos sentimos muy preocupados porque no podemos ser ingenuos. Se ha considerado una huelga en Chumbivilcas, también en Espinar, y coincide en Cotabambas, justo en la época que está terminando Perumín, y definitivamente los eslogans, creo que no hay que ser adivino para poder coincidir que es lo mismo procesos que se han dado en otras zonas, lo cual los apurimeños no estamos de acuerdo. Queremos manifestar que en la población de Apurímac, que en su gran mayoría somos ciudadanos pacíficos, que queremos el diálogo, y hoy día en la tarde he conversado con uno de los dirigentes del Comité de Lucha que pide que nos sentemos a dialogar, no queremos la violencia, y este miércoles casualmente
iba a ir una comisión del Ministerio de Energía y Minas para poder dialogar y poder esclarecer todas estas interrogantes con relación al tema del impacto ambiental. ¿Quién está detrás entonces? Bueno, esperamos de que no haya intereses foráneos a la región, pero vemos que hay muchas coincidencias que esclarecer y como también la presencia, según algunos dirigentes y autoridades nos manifiestan que hay ciudadanos de otras regiones que se han desplazado hacia la zona. Por eso le pregunto quién. O sea, para saber bueno, en este a momento, qué movimiento usted se refiere, porque no lo puntualiza y nosotros lo que queremos usted como gobernador, como máximo representante de esa región, que nos diga quiénes están detrás de esto. Hay preocupación de ciudadanos apurimeños que viven en Apurímac, que necesitan esclarecer algunos datos, pero a la vez también no podemos directamente vincular con un movimiento o un partido. Hay situaciones que se han dado en otras provincias que tienen influencia directa en la zona de Las Bambas. Oportunamente, y nos esperamos que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes y se puede esclarecer. Solamente quiero manifestarle lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de los heridos que actualmente están en el hospital de Chayobacho, algunos no coinciden. Hemos verificado los DNIs y algunos nombres no existen en el RENIET, lo cual nos lleva a un interrogante mayor, como por ejemplo, no es aceptable y racional que se tenga que disparar y no creemos que la policía ha tenido que disparar a la ambulancia que ha estado evacuando a los enfermos, lo cual ya nos llena de preocupación que se están dando sucesos nada regulares. Muy bien, gobernador. Muchas gracias, gobernador, por esta información realmente tan importante en este momento crítico para el país. Y bueno, aquí hay tantas cosas que comentar con nuestros invitados. Empecemos con el congresista Velázquez Gesquén, porque lo tuvimos que cortar para la intervención del gobernador de Apurímac, Wilber Venegas. Tanto dinero que se va a perder, ¿no? Exactamente. Es una tragedia para el país esto, una vez más. Pero acá la diferencia es que el gobernador regional tiene una posición muy clara a favor de la inversión. Parece un hombre muy sensato, ¿eh? Muy clara, a diferencia de Tía María, donde había dudas, donde a veces la turba los obliga a las autoridades a capitular. Aquí hay un espacio abierto que hay que aprovecharlo, como una reflexión, abierto por el gobernador regional, que el día de hoy dice que ha conversado con uno de los dirigentes y ellos quieren establecer una mesa de diálogo. Es cierto que esto va a estar contaminado, obviamente que ante la aparición de estos muertos, de este conflicto social, ya habría que ser ingenuo para no saber que todos los grupos antimineros van a tratar de buscar de aprovechar este conflicto para impedir el desarrollo de este proyecto. Sería gravísimo para el país. Solamente, como acaba de decir el gobernador Venegas, para el financiamiento hídrico se necesitan 1.000 millones de soles. ¿Dónde se van a sacar? Y es una zona muy importante esta inversión. Y creo que aquí el gobierno tiene que actuar, tratar de buscar cómo actuar con la mayor capacidad y voluntad de diálogo y de buscar ganar el respaldo de la gente, que como dice el presidente regional, en Apurímac es otra cosa. Si tú fueras yo cuando soy ministro, es otra cosa. La gente está a favor de que se desarrollen sus proyectos, que se respete el medio ambiente, pero lo tienen muy claro que todo su desarrollo tiene que ver con la explotación racional de sus recursos naturales. Y creo que eso hay que aprovecharlo. Pero acá nos ha dejado claro que acá ha habido un cambio. Una escalada. Pues, que además en julio hubo una respuesta del Ejecutivo, que cada uno de los reclamos fue respondido. Y ahora... No seamos ingenuos, ya esto es una escalada que pretende paralizar al país ahí, ¿no? Se veía venir. Tienes Tía María, Espinar, Santana en Puno. ¿Y qué te queda? Aquí van a decir, te queda Apurímac, que se veía venir que iban a paralizar la Bamba. Más bien esperábamos equivocarnos, pero ya tienes ahí. Pero el gobernador ha sido claro, están por la inversión. Yo conozco la zona, o sea, esta zona de Grau, Chuquibambilla, son zonas sumamente atrasadas, no hay ni carretera para llegar. Entonces es evidente que esta inversión, este proyecto va a sacar adelante, no solamente como consecuencia del canon, la parte de educación, la parte agrícola, pero que fatalmente los antimineros están paralizando el país donde se mezcla todo, ¿no? Exterroristas, gente que viene de otras zonas, en fin, y que no hemos tenido la capacidad de respuesta, no ha habido la inteligencia adecuada, se ha estado usando probablemente en seguir a los políticos y ahora hubiéramos tenido que tener una respuesta para paralizar a toda esta gente que conlleva la violencia, ¿no? Estamos hablando no solo del financiamiento hídrico de 1.000 millones, estamos hablando de 70 millones para un colegio de alto rendimiento.
1.600 millones para el asfaltado de carreteras que son trochas, 300 millones para la carretera Santa Rosa-Santa Bamba que va a dar con la interoceánica. Estos son proyectos importantes para la región. Todo esto no les interesa a los ciudadanos de Apurímac. Sí. Yo creo que si todo esto se les comunica de una manera oportuna, van a pensar diferente de estar en contra de este gran proyecto. Augusto, esta pretensión legítima del pueblo de Apurímac por estos proyectos está representado en su gobernador. Ellos, Pero ¿por qué viene gente de afuera, como él dice, y manipulan las cosas por intereses políticos? Que no está funcionando la inteligencia en el país. O sea, como dice Alejandro, durante 4 años se ha utilizado la inteligencia para cualquier cosa, para arreglar a ustedes los periodistas, a los políticos, a los empresarios. ¿Qué inteligencia? Pero menos para hacer este tipo de trabajo. ¿Hay alguna ¿Cómo es posible que en una semana... Servicio de inteligencia, dice usted, porque inteligencia no hay. Así, te digo, mira, pero si desde el 15 de junio había respondido el Ministerio de Energía, hay una discusión si las modificaciones son estructurales o las permite la legislación con relación al cambio a estas 3 modificaciones del estudio de impacto ambiental. Pero ahí lo grave es el sentido de oportunidad, porque si hay este cambio de agenda, el gobierno ha debido tomar sus previsiones. O sea, para eso, mira, los aparatos de inteligencia que tiene el Ministerio del Interior y esta oficina de prevención de conflictos que se tiene en la PCM trabaja mucho. Pero esa oficina, ¿qué hace? Ha debido trabajar en este nuevo escenario. Y por eso que lo de la mesa de diálogo... ¿Cuánta gente trabaja ahí? ¿Quién está a cargo de esa oficina de prevención de conflictos? Guaro, pero ya después salió Guaro y entró Urresti, creo. Y a partir de ahí yo estaba creo que me ha buscando llevado a ser la acá portátil del gobierno. información de las Bambas, porque me pareció en algún momento escuchar al señor Isaac Humala referirse a las Bambas. Y efectivamente, él dijo, se viene una protesta más fuerte que Pichanaki. Lo dijo el 18 de febrero de este año. Las Bambas acaba de estallar y se perfila una acción mucho más fuerte que Pichanaki. Pichanaki ha sido una pulga frente a las Bambas, dijo el señor Isaac Humala. ¿Ya ves? O sea, creo que no hay que ni siquiera recurrir a ningún servicio de inteligencia y más bien sí un poco a la inteligencia. Que claro, está haciendo pero sí entiendo a lo que se refiere el congresista Velázquez, es que cómo este puñado de antimineros Que lo moviliza, puede paralizar un país cuando el Estado debe tener un servicio de inteligencia que pueda prevenir, que pueda hacer un contrapeso eficiente, que puede estar anticipándose a los intereses de esta gente que sabemos que puede hacer un gran daño, que puede generar conflictos donde no los hay y que lo está haciendo ahora con el proyecto más importante que tenemos. Todas estas ONGs antimineras, ¿cómo no son controladas? ¿Cómo Pero ¿por qué el Estado no puede ser más fuerte que ellos? Pero también en la ley de las ONGs, ¿acaso no la ganaron el Tribunal Constitucional? ¿No le dio la razón cuando pedíamos que todos los proyectos tengan información sobre la fuente de financiamiento? ¿Quiénes laboraban en estos proyectos? Dijeron que no. Ahí tienes, todos estos antimineros. Hasta puedo arriesgarme a pensar de que la competencia de Perú en el cobre les paga para paralizar al Perú y poder levantar el precio del cobre y colocar los otros en el mercado mundial. Porque esto que le está pasando como situación antiminera al Perú merece ya que se dé una respuesta. Muy bien, bueno, tenemos que ir a una pausa. Esperamos que no incremente la cifra de muertos en las Bambas y que salga algún resultado positivo de esta reunión en la PCM con la ministra de Energía y Minas. O sea, esperamos sentados. Lamentablemente. Sí. ¿Qué viene, Vero? Vamos a volver con el expresidente Alan García, que se reunió hoy con Pedro Cateriano. Yo le escuché al señor García y pensé que no se había reunido. Se fue corriendo Cateriano. Entonces estaba en la reunión. Y lo agarré justo cuando salió después de la reunión. Y yo dije, no se reunieron porque le ha dado duro el señor Cateriano. Vamos a volver con él. No. Muy bien. Vamos con la reunión que tuvo el presidente García.
ahora con el señor Pedro Cateriano y dijo que el país ha perdido la confianza en la pareja presidencial, aunque aclaró que sí cree en las instituciones como el Poder Ejecutivo y por eso había recibido al señor Pedro Cateriano. Se fue corriendo. No Sí. se tomó ni media foto con el presidente García. Pero vamos a escuchar lo que dijo tras esta reunión el líder aprista. Yo no confío absolutamente en el señor Humala ni en la pareja presidencial. Yo confío en las instituciones nacionales. Y quien acaba de estar aquí representa una institución que es el Poder Ejecutivo a través de sus ministros. Esa es la función y el papel del señor primer ministro. Entonces, mantengo mi expectativa y mi optimismo en que logremos tener unas elecciones pacíficas, limpias y que el pueblo peruano decida qué corresponde continuar. Lo que sí digo es que el próximo gobierno necesita enfrentar temas mucho más profundos que los que estamos tratando y fundamentalmente la fractura social en la que estamos, aunque a veces no seamos conscientes. Vamos a escuchar también las declaraciones del señor Mulder, que estuvo ahí presente. Usted no estuvo, ¿no, señor Velasco? No estuve en Chiclayo. Vamos a ver qué es lo que dijo el congresista Que Mulder. no ha habido agenda, no ha habido nada. No ha sido una conversación temática ni ha estado ajustada a una agenda, sino que ha sido prácticamente como una conversación alrededor de una taza de café. Y yo diría que su cometido es el de simplemente buscar una fórmula de distensión con respecto al gobierno. Y nada más, que haya acuerdos o que haya cambios en políticas estructurales a partir de estas conversaciones, no va a haber. ¿Usted cree, como Héctor Becerril, que está tratando de distraer a Pedro Cateriano la atención en temas como la agenda de Nadine Heredia? Yo creo que probablemente pueda estar en el pensamiento de algunos que efectivamente este tema puede hacer esa distracción, pero serían bastante ingenuos si de eso creen que lo van a lograr, porque en realidad el peso sustantivo de este descrédito de la llamada pareja presidencial es mucho más sólido que el que pueda ocurrir alrededor de este diálogo. Es más... O sea, se van al diálogo y ahí los agarran a patadas. Está bien, Vitocho dijo que el diálogo es entre autistas para la foto. Vamos a ver lo que dijo Vitocho. Cuando hablamos de diálogo, hay que dialogar sobre la presencia de ministros o permanencia de ministros en el gabinete. Estamos hablando de diálogos de autistas. Cada cual dice lo que quiere decir y no escucha al otro. Y no hace, por supuesto, ni acepta lo que el otro dice. O sea, es un diálogo que de por sí ha empezado a fracasar antes de que pueda haber terminado ya. Porque el primer diálogo es qué hacemos con los ministros inútiles, ineptos y cuestionados, como por ejemplo la señora ministra de Energía y Minas. No sirve de nada este tipo de diálogos que está haciendo el Mire, Cateriano. dialogar es bueno en democracia, es muy bueno y que sigan practicándolo, pero sin resultados. Son diálogos entre autistas, sin ningún tipo de resultados, que solamente sirven para una fotografía y a veces la fotografía no es la más adecuada. Y Acción Popular que va... ¿Qué dicen acá nuestros invitados? Está picó, Víctor Andrés. Bueno, como lo dijo el presidente García, esta es una obligación democrática, ¿no? Si el primer ministro te pide ir a explicarte los problemas que administra, nacionales que administra, no puede meterle un portazo. Y como ha dicho Mauricio, no ha habido agenda, no ha habido acuerdos ni... Agenda sobra. Así. Faltan tres, mae. Está en el Ministerio Público. Está en el Ministerio Público. Entonces, el primer ministro le ha explicado los avances en el tema del fenómeno del niño, en política económica y también el tema de la seguridad ciudadana. Y lo que nosotros sí tenemos como preocupación es cómo el gobierno garantiza neutralidad en el próximo proceso electoral. Creo que mientras esté Cateriano sí es posible que se pueda garantizar eso, porque de lo contrario, como venimos viendo, el señor Urresti se viene despachando por todo el país apoyado por los gobernadores y se está utilizando la plataforma del Estado para impulsar la candidatura del gobierno. Ahora nosotros en este tema fuimos muy claros. Creo que una cosa es el primer ministro Cateriano y otra cosa es un diálogo con la señora Nadine Heredia a propósito de la DINI.
donde sabíamos que eso era, evidentemente era una tregua política si nos que permite, buscaba la ciudad de Heredia. congresista, nos informa desde el switcher que el ministro del Interior está saliendo del Congreso. Vamos con él a ver si habla sobre las BAM. No, estamos hablando, usted me pregunta sobre la propuesta de ellos. Yo no he leído la propuesta de ellos, o sea que menos aún voy a ¿Ministro, es una cuestión normativa o quizás técnica? Yo creo que de las dos. El aspecto normativo nos da la posibilidad frente a conflictos, situaciones en las cuales la policía requiere ayuda, como lo hemos visto en el caso de Islay, por ejemplo, que se hizo uso del decreto legislativo 1095. En esas circunstancias se puede acudir, sí. Y lógicamente estamos conversando siempre a raíz de las granadas, sobre todo con las Fuerzas Armadas, compartiendo más el tema inclusive de los cuarteles, la zona inclusive que estamos viendo de la Marina en el Callao, que también hay inseguridad ciudadana alrededor. Siempre estamos evaluando los temas de seguridad de manera conjunta. ¿Qué se puede hacer con esta sensación de desacuerdo de parte de algunos suboficiales referente a la eliminación del 24/24? A ver, nosotros hemos planteado este gobierno desde el comienzo y he presentado justamente en el Congreso los aumentos reales que se han dado desde el 2011 hasta la fecha. Y ya el que menos gana en la Policía Nacional, el que menos gana un chico de 20 años saliendo de la escuela, para enero, que sería el término del 24/24, son más de 2.600 soles. Y eso que adicionalmente puede obtener bonos por estar en el BRAEM, por estar en una unidad especial, por estar en el servicio de inteligencia, por estar, en fin, una serie de... No, pero en general, el que menos gana, un suboficial de tercera, estará en enero a más de 2.600 soles. Bueno, pero ¿cuánto? tiene 30 años, ministro, gana casi igual, 2.700 soles. Eso es falso, por eso digo, hubiera sido bueno que estén en el Congreso y he presentado un cuadro de cómo se ha ido en aumento comparativo desde el 2011. ¿Cuánto es lo que gana normalmente un suboficial en sus días libres? Un promedio de 1.200 soles cuando vende su día de franco. ¿Cuánto se le ha aumentado ya, tomando como referencia el 2011 hasta el próximo enero? Mínimo 1.200 soles. O sea que en la economía de los policías esta eliminación del 24/24. Lo que hay que ver es que, lógicamente, los aumentos que se le dieron, y hay que recordar que son estandarizados con todas las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no trabajan un día sí, un día no. Ahora, eso de que vas a trabajar 24 horas hoy y 24 horas mañana tampoco va a ser así en la policía. Uno va a trabajar sus 8 horas o depende del destacamento donde esté, o 12 o 24 horas, y ahí sí le corresponde el descanso, pero de acuerdo a la unidad operativa donde va. Ministro, ¿cuál es la última información que tiene sobre la situación en Apurímac, por favor? A ver, nosotros acabamos de salir de la comisión de acá de defensa, estamos con el director general justamente recibiendo, y hemos estado simultáneamente recibiendo información. Yo todavía no quisiera dar los detalles exactos, sabemos que han habido más de 12 heridos, están trasladándose. Queremos confirmar todavía la información, la identidad, hasta si es que se corrobora esto serían civiles, pero también hay policías heridos. Ministro, hay una entrevista que se le... El último aumento del sueldo de los policías ha sido en el 2012, ¿no es cierto? Pero desde el 2012 a la actualidad solamente han habido bonos. Bueno, ministro, acaba de salir de una sesión, ¿no es cierto? Y ahí no tenía la información. El presidente de la República ha dado otra cifra de 2 personas fallecidas. Bien, vamos a retomar aquí esta reunión del señor Alan García, pero hay tantas cosas que ya no sé por dónde seguimos. ¿Seguimos por lo del señor Facundo Chinguel? No, eso viene después. Lo que habló... las Fuerzas Armadas. Tema aparte. Las Fuerzas Armadas... No ha opinado de la Caterina. No ha opinado okay. Congresista. Traducción. Ahí nada, por favor. Voy a hacer traducción de Alan y de Mauricio Mulder. Ya, ok. A ver. Sobre el diálogo. Claro. Si bien el presidente Alan García no cree pues, en la pareja presidencial, en todo lo que están haciendo, sí cree en instituciones, Mauricio Mulder señala que no ha habido ejes temáticos en la conversación. O sea, no ha habido nada, no ha habido agendas, ni siquiera las de Nadine, no ha habido agendas. Entonces, ¿qué traducimos? Que este es un peregrinaje infructuoso del señor Cateriano con todas las fuerzas políticas del país, quizás tratando de desviar. ¿Y con ustedes tampoco hubo nada? Sí, trataron de seguridad ciudadana. Nada más. El tema de seguridad ciudadana y no sé qué algo más. Pero lo que fue, el eje principal fue la seguridad ciudadana, que es lo que más nos golpea en estos momentos, ¿no? Y
lo que no se ha hecho nada tampoco. Son 7 ministros del Interior que han pasado, un ministro decía que era una percepción, el otro ministro dijo que era una histeria, el presidente dijo que no, en la última entrevista, ¿no?, que a él no le asusta la inseguridad ciudadana, en fin, pero sí le asusta al pueblo. Pero pues a él lo cuidan, yo también claro. salgo con la escolta del presidente, tampoco me asustaría, ¿no? Así es, así es. Entonces, la verdad que por todo lado, en todos los sectores, hay tremendos problemas de gobierno, ¿no?, y de falta de conducción. El presidente García dijo esto sobre la posibilidad de tener una especie de patrullaje o de soporte militar a la policía. Este es el momento de actuar y por eso no esperamos al próximo gobierno, sino instar y respaldar todo lo que se haga en el plano de la seguridad ciudadana. Pero ¿cree usted que los efectivos militares realmente estén preparados desde el punto de vista para práctico y patrullar psicológico para eso, patrullar las calles? Yo confío, porque he sido presidente en 2 ocasiones, que la oficialidad de las Fuerzas Armadas tiene las condiciones psicológicas, la preparación y la experiencia suficiente, en muchas ocasiones ya demostrada, como para contribuir a ser una barrera a la delincuencia. ¿Pero no cree que eso es una... A ver, ¿cómo es esta propuesta, congresista? Mire, esta es una propuesta que tiene sentido, hay que discutirla, porque las Fuerzas Armadas que se han preparado para hipótesis de guerra externa, básicamente, nosotros no tenemos ni una hipótesis de guerra cerca. Entonces tenemos ahí, como bien lo ha dicho el presidente García, y eso nos han explicado nuestros ex ministros de defensa que hemos tenido, tenemos ahí descansando a oficiales bien preparados que pueden ser utilizados como fueron utilizados en la década de los 90, en la época del expresidente Fujimori, cuando los terroristas hacían extorsiones, secuestros. Con autorización del Congreso se permitió que las Fuerzas Armadas pudieran utilizarse como fuerza de apoyo a la Policía Nacional. No es que el policía va a detener al sujeto, el militar va a detener al sujeto o se va a meter a la casa para intervenir en un domicilio, sino actúan brindando, cercando, por ejemplo, las zonas identificadas por parados, la... O sea, parados ahí no haciendo... Es así. No es. Entonces, ¿qué? Escucha, déjame explicarte cuál es la experiencia que se dio en la década de los 90. La policía, con la inteligencia policial, se identificaban las zonas donde se concentraban, por ejemplo, los terroristas. Y obviamente que las Fuerzas Armadas, con autorización de una ley que se dio, precisamente permitió que pudieran, por ejemplo, determinadas zonas, ellos patrullaban, generaban disuasión y la policía hacía su trabajo con un mejor escenario. Entonces, en Arequipa, el año 2010, por ejemplo, cuando hubo un problema de los... se destacó a un general de la policía de Arequipa, por ejemplo, se utilizó apoyo, en la seguridad ciudadana se utilizó apoyo del ejército. ¿De qué? De la inteligencia. Nosotros tenemos buena inteligencia humana en las Fuerzas Armadas. Y entonces, ¿pero cuál es la propuesta del APRA? ¿Al apoyo en inteligencia o solamente para patrullar algunas zonas? Mira, los escenarios cambian. Lo que sí creo es que no podemos. O sea, podemos pasar de la defensiva a la ofensiva. O sea, algo hay que hacer, creo que en eso estamos de acuerdo todos. Se tiene que discutir. Ahora, como repito, en la década de los 90 se dio una ley porque eso significa, por ejemplo, habilitar o suspender algunas garantías cuando se quiere tomar el toro por las astas. O sea, el sicariato, la extorsión no puede seguir avanzando y nosotros decimos, ¿sabes qué? Estamos en una discusión bizantina. Lo que hay que hacer es... ¿Usted también o el APRA está también de acuerdo con la declaratoria de emergencia en algunas zonas para que pueda actuar el ejército? Lo que habría que estudiar, te digo, escenarios. Por ejemplo, en Lima, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Es evidente que de ahí hay núcleos que se... También. Y Miraflores, San Juan de Lurigancho. y la esquina del canal donde nos paran robando, nos roban los espejos. O sea, mejor declaremos esta emergencia en todo el país. Porque ¿qué tal raza? Yo diría que qué tal raza. ¿Por qué no declaran zona de emergencia? Yo no estoy hablando de declarar emergencia todavía. Yo estoy hablando de que sí creo que es importante la presencia de militares patrullando al menos. Apoyar las estrategias de la Policía Nacional. El presidente García, a insistencia de los periodistas, y es un tema absolutamente populista,
porque la gente lo quiere, han salido en todas las encuestas, la gente quiere porque, claro, va a la comisaría, no lo atienden, ¿no es cierto? Va al Poder Judicial, salen los delincuentes, la Fiscalía no tiene dónde ir, los municipios tampoco, ya han tirado la toalla, entonces obviamente no tiene a dónde ir y lo primero que dicen es, vamos, de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo decirle a ellos que no? Pero quienes podemos entender un poco más allá lo que eso podría significar, no podemos lanzarnos de frente. Y el señor García dijo, sí, yo estoy con esa población que quiere eso. Pero tendría, ¿no es cierto?, si ya ha sido presidente 2 veces, ¿no es cierto?, tendría que tener algún tipo de plan. Miren, esto es lo que hay que hacer. Acá está punto 1, punto 2. Porque sacar a las Fuerzas Armadas a patrullar, yo le digo, si mandan Fuerzas Armadas a Villa María del Triunfo, ¿por qué no nos mandan aquí, a la esquina del canal que nos paran robando? Que los taxistas se llevan acá a los trabajadores y les roban, se los llevan a los cajeros. ¿Qué tal raza? Y lo mismo dirá cada una de las personas que han sido víctimas, ellos, sus parientes, sus vecinos y la delincuencia. Y además le hacen publicidad pues a sus potenciales adversarios en segunda vuelta. Eso me ha llamado la atención. Yo lo veo así. A ver, que explique, Alejandro. Me están excluyendo. ¿Qué es esto? A ver, ya, diga usted, ¿Están ahí? le han hecho un cherry. A ver, por Como favor. los fujimoristas en los 90 dicen que saldría el ejército. Ya me quitó el tema, pues, Verónica. Voy a darle punto. Estoy de acuerdo en lo que dijo Verónica. Firme. A ver, fíjate. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Eso es claro. Usted no quiere que sacar a las Fuerzas Armadas en estas condiciones no es sino una medida populista cuando se tienen que tomar otras acciones. Constitucionalmente se puede sacar el ejército ante determinadas situaciones de seguridad interna. Pero un patrullaje, al menos de manera disuasiva. Pero ponerse de acuerdo con lo que ha señalado Toledo. Por ejemplo, Toledo ahora en agosto dijo que estaba de acuerdo, pero en junio dijo que no estaba de acuerdo. O sea, una posición completamente inecuánime, ¿no? Y Alan García ahora está de acuerdo con Toledo. Pero es una posición definitivamente populista cuando tú tienes que empoderar la policía, tienes que fortalecer las estrategias de intervención rápida de la policía, y ahí está el camino. ¿No se acuerdan del 5 de febrero del año 75? Cuando entró el ejército y mató tremenda cantidad de gente, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, claro. Entonces eso es peligrosísimo. Eso fue la huelga. Claro, la huelga policial. No están acostumbrados a tener control ciudadano, ¿no es así? Que sí lo tiene la policía. La policía es para el orden interno y el ejército es para salvaguardar nuestras fronteras. Así es. Muy bien, entonces dejamos este tema y pasamos al siguiente, tras una breve pausa, y es el tema de la salida y las declaraciones polémicas, por cierto, de Peter Cárdenas Schulte, el número 2 del MRTA. Él dijo que iba a ser parte de una agrupación de izquierda, si es que se lo permitían, por supuesto. El primer aludido es Jude Simon, que ha declarado también al respecto. Y con eso vamos a volver tras la pausa. Bueno, y como habíamos anunciado, Jude Simon, congresista y presidente del Partido Humanista, negó, por supuesto, cualquier posibilidad de que su agrupación pueda acoger en sus filas a la ex cabecilla del MRTA, Peter Cárdenas Schulte, quien en una entrevista manifestó su deseo de poder quizás entrar a las filas de la izquierda. Pero es verdad que él no ha dicho, me voy a dedicar a la política, ¿no? No, se va a Suecia, que se va donde a Suecia, sus hijos. Y bueno, algún día, claro, me gustaría tal vez, ¿no? Regresar y apoyar, no sé. No es que inmediatamente, pero sí, digamos, tiene todavía en mente el tema político. ¿Qué dicen nuestros entrevistados? Si bien hay el respeto irrestricto a la libertad de prensa, creo que es lamentable que se pretenda a través de una entrevista humanizar a un terrorista y a un asesino de esta calaña de Peter Cárdenas Schulte, que ha estado metido en asesinatos que han golpeado mucho al país. Es uno de los
que dirige las cárceles del pueblo. Él mismo reconoce el secuestro al señor Manuel Delgado Parker, al señor Klimper. Héctor Delgado Parker, ¿no? Héctor, al señor Klimper, donde aparte de lo inhumano se pagaron rescates millonarios. Entonces es lamentable también que no se haya contratado una empresa para que pueda hacer un seguimiento de dónde están estos fondos del MRTA. Se calcula que el MRTA en secuestros tiene 200 millones de dólares. Por eso es que en la mesa de negociación, en la toma de embajada, insistían en primero, Serpa y el árabe, en sacar a Nancy Gilbonio y número 2, Peter Cárdenas Schutz, que se consideraba el banquero de la agrupación. Ahora, ¿qué tanto deseo de querer ir a Suecia o ya ir a Europa, ¿no? Por eso ahí tiene que hacerse un seguimiento concienzudo. ¿Dónde están los fondos del MRTA? ¿Y ese dinero no se puede rastrear acaso? Por supuesto que se puede rastrear, por supuesto que lo han podido, en tanto tiempo que lo han tenido Peter Cárdenas Schutz y que no hayan averiguado nada. Eso es lo que él dijo. En tantos años que he estado acá, a mí me No agarraron con 250 mil dólares y yo no sé el otro dinero dónde fue. Además nosotros invertíamos porque la plata que entraba de las extorsiones eran para comprar camionetas, unas mejores camionetas, y comenzó a dar detalle de cómo... Ahí hay cabecillas, ¿no?, que están presos todavía, ¿no es cierto?, del MRTA. Está Polay, está... la señora Gilbonio ya salió, inclusive se fue a Europa, que es la esposa de Serpa. Entonces, no se ha hecho un seguimiento. En la época nosotros decíamos, pero ¿por qué los dejan salir así nomás? ¿Por qué no investigan? ¿A dónde van? ¿Qué persiguen? ¿No es así? Entonces... Bueno, el señor cumplió su condena, pero yo creo que estas personas no tienen ninguna fidelidad con la democracia, y si toda su vida han conspirado contra los valores democráticos, hay que pecar de ingenuos, de pensar, está bien, ya cumplieron su condena, falta pagar la reparación civil, pero cuando hablan de participar en la vida política del país, yo creo que hay que ser coherentes. Ya el jurado se ha pronunciado en el caso del Movadef, que se quiso inscribir como partido político. Yo creo que aquí tenemos que apurar básicamente las fuerzas que tienen mayoría en el Parlamento, esta reforma política, para impedir que aquellos que han sido condenados por terroristas no puedan participar en la vida política del país, porque no ingresan a fortalecer los valores de la democracia, ingresan a conspirar contra ellas. Yo no, la verdad que no le doy el beneficio de la duda, porque lo que quieren es utilizar el espacio de la democracia para volver nuevamente con esta reingeniería criminal a tratar de soliviantar y poner en peligro los valores democráticos. Yo creo que la gran lección que tiene que dejar esto es que hay una reforma pendiente en el Congreso, e impedir que casos específicos de personas vinculadas al narcotráfico, al terrorismo, puedan muchos no están metidos en los movimientos antimineros, ¿no? Los que han estado en Conga, que han purgado prisión por Sendero, por MRTA, los que han estado en Tía María. Entonces no están arrepentidos. Ahí la democracia tiene que tomar todos los cuidados para preservarla, ¿no? Aquí veo que circula un cuadro que dice los indultados acusados por terrorismo: Fujimori 502, Paniagua 122, Toledo 89. Pero ese no es el problema. El problema es que durante el gobierno de Paniagua y Toledo se reconsideró todo el tema de las penas. Se dio beneficios penitenciarios a los terroristas. Los decretos legislativos 925, 926, 927, que dan una serie de beneficios, reconsideraciones, nuevos juicios, y se cambian las condenas de cadena perpetua a otras penas, y es ahí donde ahora empezamos a ver que salen libres los que antes estaban condenados a cadena perpetua. Cuando hubo la mesa de diálogo de la OEA, en la cual participamos porque se había caído el gobierno, se aceptó que el Perú reingrese a la competencia contenciosa, pero con las reservas de no volver a juzgar a los terroristas. ¿Y qué pasó? Sin embargo, el señor García Sayán lo reingresó al Perú sin reservas y volvieron a juzgar a los terroristas. Entonces este señor, que tenía cadena perpetua, pasó a 25 años. Muchos tuvieron disminución de penas. ¿Por qué? Porque los testigos en esos momentos ya tenían miedo. Lo que yo digo, ¿por qué a nosotros estas tremendas cortes, cuando hemos usado los jueces sin rostro, nos obligan o anulan nuestros juicios? ¿Acaso le hicieron eso a Italia cuando combatió las Brigadas Rojas justamente con jueces sin rostro y le permitió aniquilar al terrorismo? Pero a nosotros sí, estas cortes, ¿no?, nos obligan. Y nosotros, ¿acaso no somos soberanos? Tuvimos que aceptar de estas cortes juzgar a los que nos habían venido a matar y a destruir. Esa es la cólera que tenemos contra estas instituciones, contra estas cortes. ¿Usted piensa lo mismo sobre los jueces sin rostro? Lo que pasó, Augusto, lo que pasó fue que a nosotros nos enmendó la plana la Corte Interamericana.
O sea, la Corte, en una sentencia, estableció que todos los juzgamientos que se habían hecho con tribunales sin rostro deberían a esas personas volver a juzgárselos en el Foro a juzgar. Y otro fundamento de esa sentencia es que no se les debería aplicar la pena de cadena perpetua. Entonces, esa fue una discusión que fue corroborada por el Tribunal Constitucional. Bueno, este señor ha cumplido su pena, pero al margen de que cualquier discusión que hagamos o cualquier modificación legislativa que hagamos ahora no le va a alcanzar, lo que sí creo que se hace imperativo que legislemos en materia de impedir que esta gente que no cree en la democracia la utilice para socavarla. Seríamos ingenuos si nos vamos a este Parlamento sin generar una legislación que impida que estos elementos que no se van a resocializar con la democracia, nunca han creído, se han ofrendado su vida, se han ido a pagar 25 años de cárcel porque conspiran contra la democracia, pues no le podemos creer de ninguna manera. ¿No? Sí. Bueno. Los que han juzgado condena por narcotráfico y terrorismo no deben postular. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el señor Alan García también habló sobre Facundo Chinguel. Le hicieron una pregunta, vamos a ver qué es lo que respondió Alan García luego de la pausa. Muy bien, estábamos comentando aquí que se le preguntó al señor Alan García a su salida de la reunión con el señor Cateriano sobre Facundo Chinguel, porque Cuarto Poder presentó una nota, ¿no es cierto?, donde se veía cómo actuaba Facundo Chinguel. ¿En qué penal era? En el penal del Lurigancho se veía pues cómo trabajaba Facundo Chinguel en esta comisión de gracias presidenciales, y la reportera que estaba ahí, Katia Gutiérrez, fue muy valiente porque encarar al presidente García no es cosa fácil, y le hizo la pregunta muy incómoda y esta fue su reacción. Yo creo que el señor Cateriano es una persona democrática, hasta donde entiendo es una persona seria en su trabajo y no tenemos por qué dudar de sus buenos propósitos. De otros sí dudo, pero me parece que por lo menos tenemos en el Consejo de Ministros una persona que puede garantizar lo fundamental. Doctor García, ¿sigue considerando usted un hombre probo a Miguel Facundo Chinguel luego de lo que se ha visto Yo en el todo juicio? eso lo dejo en manos del Poder Judicial. ¿Sigue considerándolo usted? Todo eso lo dejo en manos del Poder Judicial, que es el que califica y sentencia. Después de que se ha visto... Qué miedo, ¿eh? Bueno, había que hacerle la pregunta, no era lo periodísticamente correcto. No respondió. No. O Bueno, sea, parece sí que sigo... esa iba a ser su respuesta, ¿no? No, pero sí sigo, pero más fácil. A mí me sorprende que el señor García, que además ya le ha dicho ratas a quien tenía que decirle ratas, ha insultado a quien tenía que insultar en su momento y que luego también tenían que ser procesados, ahora no haya deslindado más rápido. Es decir, no, ya no creo eso. No dijo nada, no ha dicho ni sí ni no. Y se notaba un poquito incómodo. Bueno, es evidente que si le hacen una pregunta en un contexto en la que él la recibió el primer ministro por otro tema internacional, toda la calificación que se puede hacer ahora a Facundo Chinguel está en manos del Poder Judicial. Se han hablado de 5.000 conmutaciones, indultos, está reducido a 16 casos. Bueno, y ahora resulta, son 16 casos. Por supuesto, No mira, es lo mismo. y ahora resulta que, porque el presidente, ahora que esto está en el Poder Judicial, que hemos apoyado que se investigue en el Poder Judicial, que queremos que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que han utilizado indebidamente estos procedimientos para generar este tipo de irregularidades, les impongo al Poder Judicial porque el presidente tiene que calificar o sentenciar. Está en manos del Poder Judicial, ya está con acusación Antes fiscal. dijo Inclusive, eso. Y esa Facundo frase Chinguel. seguramente Sí. que es de la que se arrepiente hasta ahora. La dijo ahí en la famosa mega comisión, ¿no? Que su nombre es probo. Entonces, ahora está bien, pues, pero está preguntando, aquí ¿sigue creyendo estamos... usted que es un hombre probo? Podría decir, ya lo dudo. No, pero ¿cierto? estamos Porque ahora ante ya está un proceso procesado. judicial.
estamos ante un proceso judicial, que cualquier declaración puede tener una implicancia judicial, entonces ya no se puede estar haciendo especulación política. ¿Y usted cree que es probo el señor Chinguel? Yo lo que creo es lo que diga la sentencia del Poder Judicial, por favor. Yo no he sido su amigo, él ha sido militante del partido, yo actuaba en Lambayeque, lo he tratado poco, pero yo pienso que esta investigación termine y que si hay irregularidades, los responsables sean severamente sancionados. El señor García se equivocó en decir que era probo. No, ¿por qué decir que se equivocó? También puede decir, lo engañaron, lo estafaron. No, pero mira, esa es una calificación política. Yo creo que aquí se está estableciendo su responsabilidad penal de este señor. Y que hay que cuidar y garantizar de que el Poder Judicial aplique severamente todo el peso de la ley a aquellos que han cometido irregularidades, ¿no? Congresista Aguinaga. Bueno, yo discrepo ahí con Javier, porque el rostro que hemos visto, ¿qué tal cambio? Un hombre sonriente, ¿no? Le hacen la pregunta, la respuesta fue muy dura, además con un rostro pues enojado, que la periodista casi se le cae el micro, se asustó, como nos hemos asustado los que hemos visto en la televisión. Entonces, generalmente, el presidente García, tú sabes, Javier, muy locuaz en estas épocas, que son las épocas electorales, ¿no? Muy locuaz, ahí lo vimos con un gesto muy adusto, muy duro. Es evidente que lo siente, que es una piedra en el zapato. Los narcoindultos es una piedra en el zapato que tiene el presidente García y no hizo ningún deslinde. Hubiéramos esperado que haya un deslinde, ¿no? No hizo ningún deslinde con el señor Facundo Chinguel, al cual en la semana hemos apreciado la familiaridad con que trata a los presos. No, si no tienes este documento, ya lo hacemos, cambiamos, hacemos este otro. Entonces, eso es evidente que golpea mucho. Golpea mucho. Es una especulación política de un adversario luego, como tú, político. No puedes dejar. ¿En qué abona el juicio esa? Y después, lo que señaló, ¿no? Es un hombre probo. Así, enfático, es un hombre probo. Entonces, ahora ya cambiar no es probo, no ha hecho ningún comentario, dice esperemos el Poder Judicial, lo cual está bien, hay que esperar el Poder Judicial, pero un comentario, pues, cuando menos, ¿no? Y más sonriente. Congresista Aguinaga, según las últimas encuestas, es muy probable que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta. ¿Ustedes quiénes creen que va a ser el rival a vencer? ¿Alan García o Pedro Pablo Kuczynski? Esa es la encuesta de la fotografía del día, ¿no es así? Es cierto que en estos momentos está Keiko encabezando la encuesta, lo cual obliga a mantener esa situación, evitar en lo mínimo equivocarnos y luego esta suerte de lucha por acompañar en el balotaje que se da entre el presidente García y Kuczynski. Vemos que la estrategia de Kuczynski probablemente que está llevando adelante el señor Fabre es darle con todo a Alan, ¿no? Buscar qué pasar. Y de la misma manera, me imagino que el APRA también su artillería pesada la tiene preparada. Bueno, lo único que te digo es que el próximo año Alan va a quedar primero. Alan va a quedar primero y va a pasar a la segunda vuelta con Keiko, con PPK. Bueno, muchas gracias a ambos esta noche por habernos acompañado. Hasta aquí nomás la presente edición de En Portada.